La evangelización comienza desde casa, es en la casa. El Señor dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, mire cómo el Señor va diciendo el mundo, luego la ciudad, pero termina diciendo: nadie pone un candelero debajo de un cajón, sino sobre una mesa, para que alumbre a los que están en casa. Entonces ya vio las tres palabras: mundo, ciudad y casa. Entonces les decía yo, no podemos evangelizar al mundo efectivamente si primero no alumbramos en casa. Y de eso se trató la prédica del primer servicio. Y quiero seguir enfocándome en la casa. Lo importante de ganar a los que están en nuestra casa y darles un buen testimonio a los que están en nuestra casa. Es bien importante. Y cuidarlos. Y para eso quiero retomar Deuteronomio, retomar la prédica del primer servicio y seguir con Deuteronomio 22:8. Cuando edifiques casa nueva, tienes que hacer algo muy necesario. Harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. Entonces, ¿qué es un pretil? Yo creo que es pretil, ¿verdad? No pretil. Pretil. Entonces, ¿qué es un pretil? Es un muro protector. Les dice Dios: cuando hagan casa, tienen que poner un pasamanos, pues, decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? Un muro protector, para que si alguien se cae, no sea tu culpa. Entonces, hay un muro de protección externo que guarda nuestras casas contra los ladrones, contra fuerzas ajenas a la casa. Eso debemos tenerlo en nuestros hogares, rodearlo. Dice la Biblia: el que aportillare vallado, le morderá la serpiente. O sea, la serpiente se mete y muerde si no se tiene un muro protector en nuestras casas. Pero aquí es un muro de seguridad en la terraza, en la azotea. Ya no de fuerzas extrañas de afuera, sino de caídas. Entonces, Dios quiere cuidarnos de caídas, y ahora lo aplico a lo espiritual. Si no tenemos muros de protección en nuestros hogares, en nuestras casas, si no hay oración, por ejemplo, si no está la palabra del Señor, si no hay adoración, es como que no tengamos muro de protección y caemos en desánimos, caemos en tentaciones, caemos en pleitos en la casa, en división, en separación, porque no pusimos muro. Ahí es caída. ¿Y cuántos no caen seguido? ¿Sí? Por ejemplo, si un papá no vigila a qué hora su hijo está conectado al internet y qué está viendo o cuidando eso, si no, bueno, hay que poner un filtro en internet para que no entren páginas chucas, ¿verdad? Y ese filtro ayuda a que no aparezcan ahí, porque aparecen ahí. Pero entonces si el papá no vigila
a su hijo la hora, dónde está, qué está haciendo, lo deja sin muro. ¿Y qué puede pasarle a ese niño, jovencito? Puede ver una imagen que le llama la atención y la ve el siguiente día, y luego eso se vuelve una adicción y cayó en ese problema. Entonces hay que poner muros. Y le pregunto, ¿tiene su casa pretil, muro de protección? Hay que ponerlo. Como le decía, la oración y tantas cosas. Y fíjese, hermano, que aquí el Señor está diciendo, si ponen muro de protección, nadie se va a caer. No dice eso. Lo que está diciendo es, si tú tienes un muro y alguien se cae, ya no será tu culpa. Fue un error de él. Se descuidó. Se subió más de la cuenta, sacó su cabeza, se estiró y se fue. Pero no es tu culpa. Pero si tú no pusiste muros y se cae, es tu culpa. La diferencia es la culpa, ¿verdad? Entonces agárrese de la silla. Porque hay muchachos que cayeron en vicios o están atrapados en cosas malas. Ay, ay, ay. Por culpa de los padres. No pusieron pretil. Y los niños fácilmente se acercaron a algo. Su papá no le dijo, hey, cuidado, no andes ahí. O no puso restricciones y el niño se cayó. Y después se enredó. O por ejemplo, las drogas, ¿verdad? Que el papá no debió haberlo dejado andar con esos amigos. Iban con amigos, y el papá debió haberlos ido a recoger, a traer, como les decía a los jóvenes el domingo pasado, que es incómoda la sabiduría, porque dice Proverbios, si abrazas la sabiduría, entonces te va a ir bien. Pero y llamé a un joven y lo abracé y le digo, miren qué fácil es caminar yo solo, pero si ya voy con alguien abrazado, ya es más difícil. Así es la sabiduría. Cuando abrazo la sabiduría, no me va a dejar hacer las cosas que yo quiero. Va a ser incómodo, pero me va a proteger. Entonces les decía yo que mi papá una vez me fue a traer a un lugar donde yo no debía estar y yo me sentí incómodo. Pero lo que estaba haciendo mi papá ahí era poniéndome protección para que yo no me cayera. Puso pretil. Y ahora, si yo seguía, me escondía, le mentía, hacía cosas que no debía, y caigo o cae un joven, ya no es culpa del padre, porque el padre sí puso protección, es culpa de él mismo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, en este mes de la evangelización, primero tenemos que trabajar en nuestras casas. No podemos irnos al mundo, a las naciones, si en nuestras casas no hay la luz que alumbre. ¿Sí? Entonces yo tengo 3 hijos. Si ellos se caen o caen en cosas, que el Señor reprenda a Satanás. Por descuido mío, ¿de quién va a ser la culpa? Mía. Y eso es lo que hay que cuidar. Pero aquí le dice, cuando edifiques casa nueva, haz ese muro de protección a tu terrado, para que no eches la culpa de sangre sobre tu casa. Si no, vas a ser culpable y te vas a meter a problemas. Después va a decir el muchacho, mi papá nunca me atendió, nunca me ayudó.
nunca me corrigió. Yo creo que sin caer en exageración, es mejor ser disciplinado y corregir a los hijos sin caer en exageración, en maltrato, que dejarlos andar sin control. ¿Verdad? Ahora, vámonos a la historia del rey David, que salió a su palacio, a su azotea, y esa azotea no tenía pretil. Y David, ¿se oyó allá en la transmisión? Se cayó. Vamos a verle esa azotea sin muro de protección. Y hoy a lo que le llamo a usted es que en mi casa va a haber protección. Y ahorita vamos a ver cómo proteger su casa. A ver, construyamos hoy, allá en casa usted, nosotros aquí, vamos a construir el pretil sobre nuestro terrado. ¿Le parece? ¿Quiere construirlo conmigo? Vamos a levantarlo en el nombre del Señor, mi amado hermano, y no vamos a caer, no vamos a caer. Vamos a salvar nuestros matrimonios, a nuestros hijos, nuestra vida espiritual con esto. Ojo, que tal vez el Señor hoy te trajo para que construyas ese muro y no te caigas. Segundo libro de Samuel 11, del 1 al 4. Segundo libro de Samuel 11, del 1 al 4. Segundo libro de Samuel, ahí está. Leamos el 1. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Mire, David debió estar en la guerra. Que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. O sea, ¿era importante esa guerra o no? Sí, era importante, porque no mandó a un ejército pequeño, él mandó a todo su ejército. Váyanse todos, hasta sus siervos, los guardaespaldas de David, váyanse, quiero estar solo. Y era el tiempo que él tenía que ir a la guerra. Y entonces, como eran tan buenos, porque David era un guerrero excelente y le había enseñado bien a sus guerreros, y Joab también era un buen ministro de defensa. Entonces dice que vencieron y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Ahí hay cosas que quiero ir sacando, verdades. Versículo 2 dice, 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, mire hermano, que dice el día y la hora. Miren todo lo que estamos primero viendo acá. El lugar es importante. ¿Dónde estamos es importante para nuestro muro de protección? Por ejemplo, si un papá el viernes debe estar con su familia, porque están sus hijos, compartir con ellos, salir con ellos, pero él, en lugar de estar con su familia, se va con sus amigos a ver fútbol, a celebrar. Si pierde su equipo, toman, y si ganan, toman doble. Se va con sus amigos, está en un lugar indebido, incorrecto, que no debe, no está en la voluntad del Señor. Entonces está dejando a su familia descubierta, porque no está en su lugar. Lo primero que debemos hacer para construir un muro de protección es estar en la voluntad del Señor. Mira, hermano, yo
lo he sentido en mi vida a veces que son pocas veces, por alguna razón no vengo a la iglesia porque tal vez decidí quedarme por algo, que pasa muy poco. Pero algunas veces yo me siento tranquilo porque ando tal vez descansando, salí con mi familia a otro lugar y ando bien, estoy seguro que ando en la voluntad del Señor. Pero otras veces, muy pocas veces he sentido como que no debería estar aquí. Debería estar en la iglesia. Y cuando siento eso, me siento como desprotegido. Porque lo primero que hay que hacer es estar en el lugar indicado. Y David no estaba en el lugar indicado. Tenía que estar ahí. O un amigo, por ejemplo, que esté con otros amigos que tienen vicios. Puede ser que eso, en vez de ayudarlo, lo lastime. Porque no está en el lugar. Y David aquí no estaba en el lugar que debía estar. Diga conmigo, la voluntad de Dios es importante. Donde tú estés, tienes que estar en la voluntad de Dios. Si es voluntad de Dios que tú vayas a pasear al puerto, ve, porque va Dios contigo. Porque no es malo tampoco. Si es la voluntad de Dios que tú estés con tus hijos un viernes, un sábado o un tiempo con ellos, hazlo. Fíjense que yo a veces hasta me he sentido mal cuando no comemos juntos en la mesa. Siento que no estamos en el lugar indicado. Vamos a ver un partido y con mi hijo, ya viene, va a jugar un partido, tal equipo contra otro. No le voy a decir a quién le voy ni en la Eurocopa ni en la Copa América. Pero a veces le digo a mi hijo, vamos, comamos aquí, y estamos comiendo ahí, viendo el partido, y mi esposa y mis hijas en la mesa, y aún esas pequeñas cosas a veces me he sentido que no estoy en el lugar indicado. Entonces les he dicho, no, vente, deja la tele hasta allá al fondo, súbele todo el volumen. Y miremos el partido, compartimos con ellas, platicamos. No, eso de subirle el volumen no, solo las imágenes miramos, ¿verdad? Y platicamos ahí y ya siento que estoy en el lugar indicado. Eso es bien importante, hermanos, para poner muros alrededor de nuestra terraza, estar en el lugar correcto. Yo estoy seguro que ahorita estamos en el lugar correcto, porque es la casa de Dios, donde estamos alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí, hermano, nos estamos protegiendo, nos estamos guardando. Esa es clave. Entonces, ¿está levantando conmigo el muro? A ver, diga conmigo, estar en el lugar. ¿Qué pasa si alguien mete un gol fuera del lugar? No vale. Estar en el lugar es importante, en el lugar donde Dios quiere que estemos. Si no estamos en el lugar, ahí se puede aprovechar Satanás y pueden venirse nuestros hijos, caerse. Y aquí entra algo muy importante, hay que darle tiempo a la familia. Eso es importante. Bueno, sigamos leyendo, versículo 2. Dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ahora, mire cómo la Biblia dice la hora. Porque sabe esa hora qué tenía que estar haciendo David. Si no fue a la guerra, porque se quedó ahí, dice la Biblia. ¿Qué tenía que estar haciendo? ¿Qué se hacía en ese tiempo
en la mañana y a la caída de la tarde. Fíjense que era hora de ofrecer sacrificios a Dios. Números. Después volvemos a 2 de Samuel 11:2. 2 de Samuel 11:2. Después vamos a ir a Números 28 del 1 al 4. Mire esto. Número 28 del 1 al 4. Dice así. Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí guardaréis, ofreciéndolos, diga conmigo, a su tiempo. O sea, el Señor les pedía: a su tiempo hay que estar ofreciéndome sacrificios. Y en el tabernáculo de Moisés, lo que pasaba es que ofrecían en el altar de bronce y en el altar de oro, que era el del incienso, para ofrecer incienso, salían 2 nubes, cada mañana y cada tarde, en ofrenda a Dios, en adoración a Dios. Entonces, cuando uno miraba esa tienda en el desierto, en la mañana y en la tarde, 2 nubes. Por eso dice un salmo: sea mi oración a ti como la ofrenda de la mañana y como la ofrenda de la tarde, porque habla de adorar a Dios, de ofrendar nuestra alabanza a Él. Entonces, mira qué hora era eso. Guardaréis ofreciéndolo a su tiempo. Versículo 3 dice: y les dirás: esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos sin tacha, de un año cada día. Diga conmigo: cada día. O sea, tenían que ser todos los días. ¿Cuántos tienen que orar todos los días? Todos los días tenemos que orar. Cada día. Versículo: será el holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la... ¿Qué tenía que estar haciendo David si no se había ido a la guerra? Tenía que estar ofreciendo el cordero de la tarde. Tenía que estar adorando, ofreciendo a Dios su oración. Pero ¿qué hizo él? Se salió, se echó su siestecita y a esa hora cabal, cuando tenía que estar orando. Mire, primero, no está en el lugar correcto. Segundo, no está orando. Se aprovecha el enemigo, le manda un dardo venenoso, encendido, le pegó, porque él estaba ahí. De repente ve a una mujer, dice la Biblia, que era muy hermosa, y él fue golpeado y se lo trajo de la terraza. Yo le he pedido a mi esposa que me ayude con algo. Cuando tú no ves que yo no oro, cuando tú ves que yo no oro 3 días, tienes que preocuparte y decirme: Freddy, ¿qué te pasa? No te he visto orar. Porque la oración nos protege. Póngale muros a su terrado, primero en el lugar indicado, luego con oración. No puede dejar de orar. Hermana, usted no puede dejar de orar por su esposo, por sus hijos, por su casa. La mujer sabia, ¿qué dice la Biblia? ¿Y con qué? Con oración. Imagínense una casa donde todos andan, no se ora por estar en la voluntad de Dios, y nadie ora en esa casa. Esa casa no tiene pretil, no tiene muro en su terraza, y se van a caer y vienen las caídas. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué caíste? ¿Por qué te fijaste en esa mujer? Pues no se prepararon, no se puso muro, no hubo oración. En vez de la serie de Netflix, ya dije, ¿verdad? Ya hice publicidad. Hay que orar.
y después, si hay tiempo, mira su serie. Pero que sea una serie buena, no tonterías, ¿verdad? ¿Qué debía estar haciendo David? Orando. A la caída de la tarde, versículo, yo creo que es hasta ahí que les pedí, ¿verdad? 28 del 1 al 4. Volvamos al segundo libro de Samuel 11. Entonces, y estamos en el versículo 2. ¿A qué hora le pasó la tragedia? Sucedió un día, a caer la tarde, que se levantó David. Mira, al caer la tarde se levantó David, no se fue al templo, no fue a ofrecer, no agarró su arpa para adorar a Dios. Se levantó de su lecho, se paseaba sobre el terrado y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando. Satanás desde allá lo vio. Así como ayer al expresidente Trump, ¿verdad? Que por un poquito y lo matan. Aquí tenía el rasguño de la bala, supuestamente, las últimas noticias que vi. Si no es así o si tienen información, ahí me pasan el chisme después. Pero dice, ahí se ve aquí y él iba ahí. Gracias a Dios no lo mataron, hermano. Hubiera sido algo, si hubiera puesto en Estados Unidos un desorden terrible. Pero así estaba el tirador. No sé si era Franco porque no le dio, ¿verdad? Solo tirador. Estaba el tirador y le pasó la bala por la... Así fue con David. Satanás lo vio desde lejos. Y aquel que no tenía protección, no tenía muro en su terraza, no estaba en el lugar correcto, no estaba orando, se lo trajo. Por eso es que yo le digo a mi esposa, no me miras 3 días orar, tienes que decir, Freddy, ¿qué pasa? Porque la oración me protege. Entonces vino David, ¿verdad? Vio a la mujer así con ese dardo y le entró ese dardo, hermano. Se lo metió Satanás en su corazón, que David ya no pudo resistir. Pero la verdad es que ya David estaba descuidado. Eso no fue de la noche a la mañana. David ya se estaba descuidando, la cual era muy hermosa. Pero mire eso, la ve. Versículo 3. Dice, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, es Betsabé, David. Es hija de Eliam, es la mujer de Urías Eteo. Urías, el de la guardia, ese soldado que es muy bueno. Sí, es él. David es tu guerrero. Es uno de tus mejores hombres. No le hagas eso. Él vio, mandó a preguntar, le respondieron y hubiera dicho, no puedo hacer esto. Puede ser que yo tenga tanto deseo, pero no puedo. Soy el rey y tengo autoridad de muchas cosas, pero no puedo hacer eso. Debió haber tenido determinación para decir no a eso. Pero ¿cómo iba a estar determinado si no estaba en el lugar correcto y no estaba orando? ¿Cómo vamos a ser determinados nosotros para cuando sabemos que algo no está bien decirle no si no estamos orando? Se dejó llevar. ¿Y cuántos nos hemos dejado llevar? Por un enojo. No, me voy de la casa, pero cálmate. No, me voy. Mira, y comienzan a salir todas las cosas y uno pierde el control. Y el Espíritu Santo ahí está diciendo, no está bien lo que estás haciendo. Detenete tus palabras, ya no sigas hablando, ya no tengas esa actitud, arregla las cosas. Y uno sigue. Es mujer de Urías Eteo. No me lo va a creer. O mejor sí, porque usted ya lo leyó.
Versículo 4. Y envió mensajeros David, tráiganla. Yo creo que el Espíritu Santo le decía, para, como dicen los argentinos. Para. La tomó, vino a él, durmió con ella, se purificó de su inmundicia y se fue a su casa. Somatada la de David. Otra cosa que hay que hacer para edificar muros, estar en el lugar correcto, orar, es determinación. Usted puede, hermano, y yo también. Mira vos, vamos a molestar vos, venite, tenemos un carro ahí, nos vamos a ir al puerto, Determinación, no voy a ir. Dice Proverbios, y Proverbios para la sabiduría, cuando los pecadores te quisieren persuadir, decir, ven con nosotros, dile, no consientas, dice la Biblia. A veces, hermano, es cuestión de tener determinación para no hacer las cosas y determinación para hacer las cosas que debemos hacer. ¿Cuántas veces cuando usted se siente tentado decide doblar sus rodillas inmediatamente y va a ver que Dios le va a dar la clave, la victoria? Supo que era casada. ¿Verdad que dan ganas de darle camorra a David, pero de las buenas? Supo que era casada, que era esposa de uno de sus mejores soldados. David la conocía, pero no se detuvo. A veces solo hay que detenerse. Yo no sé si tú estás haciendo cosas que no agradan a Dios. Detente hoy. Hay que detenerse. No sé, droga, cigarro, inmoralidad sexual, un coquetear con el adulterio, chatear y saber que, y mire, eso de chatear, por ejemplo, se puede aplicar a que a veces no es la hora de estar chateando. No es la hora de estar chateando a las 12 de la noche. Esa es hora de estar durmiendo, descansando para el siguiente día. Ay, a las 12. ¿Cómo estás? Aquí me siento sola. Que el Señor reprenda al diablo. Y ahí van, no están en el lugar, en vez de estar durmiendo y no oraron. Y entonces viene y entra el mensajito, ¿verdad? Y es llamativo, porque llamativo. Ay, si mi esposa nunca me pregunta cómo estoy, o mi esposo. En vez de decir no, determinación. Y eso comienza desde antes. Yo de un tiempito para atrás decidí, después de las 10, ya no mirar mi teléfono. Ya no, porque no es la hora de hacerlo. Entonces aquí vino, ¿verdad? David, y estaba ahí, vio y en el momento menos adecuado, y el enemigo se lo derribó. No determinó. Entonces hay que determinar. Ahí va Paola. Hay que determinar a hacer las cosas. Determinar. No a eso.
No voy a hacerlo porque no me conviene. ¿Y quién es el más perjudicado? ¿Usted cree que David siguió igual su vida? ¿Todo fue igual? Dios lo perdonó, pero su vida nunca más fue igual. 3 consecuencias así rápidas que yo miro de esa caída de David. Primero, después de eso, 4 de sus hijos murieron. Porque la profecía fue: por cuanto tomaste la ovejita de uno que era la única suya, tú tenías más y escogiste la de él, vas a pagar 4 veces más lo que hiciste. Y 4 hijos de él murieron. Segundo, según los estudiosos, dice que David le dio algo como cáncer. Por eso hay salmos que dice: Señor, mis huesos se pegan a mi cuerpo. Él era un jovenazo de 50 años cuando le pasó eso. Patojo estaba. Le dio cáncer. Y tercero, tuvo varias mujeres David, que en ese tiempo Dios, por la rebelión y la dureza, lo permitía, pero no era su voluntad. Y cuando él muere solo. Ninguna de sus esposas estaba con él. Dice la Biblia que buscaron a una virgen para que lo calentara, porque él se sentía frío, pero nunca la conoció, o sea, nunca tuvo intimidad con ella, solo para que lo calentara. Mejor una esposa que lo hubiera calentado, pues sí, si era su amiga, que lo conocía. O sea que no es juego. No es juego con andar a la orilla del terrado. No me pasa nada, no estoy orando, mis hijos no, ellos están por un lado, yo por otro, todo está bien, miren, nos está yendo bien en el trabajo. No es juego caminar por la orilla de la terraza. Puede haber una caída. Bueno, volvamos al versículo 1. 2 cositas más y termino. 2 cositas más. Aconteció el año siguiente. ¿Qué tal si lo leemos en la... Ay, quedémonos en la Reina Valera. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él sus siervos, o tal vez para leerlo en otras palabras, la TLA, por favor, Herbert, TLA, gracias. David y Betsabé, ese es el título, y Natán era el profeta que le dio la palabra después de que lo que había hecho había sido desagradable a Dios. Llegó la primavera, que era cuando los reyes salían a la guerra. Ese año David envió a Joab y a los jefes de su ejército a pelear contra los amonitas, pero él se quedó en Jerusalén. Y Joab y todos sus hombres vencieron a los amonitas y conquistaron a la ciudad de Rabá. Fíjense que lo que significa este versículo, eso lo que nos quiere decir es que Joab conquista la ciudad que era la capital de esa nación. O sea, llegaron a lo mejor. Y mandó a llamar a David. Decirle: David, tenemos aquí conquistada la ciudad, vente para que tú entres y tú te establezcas y que sea llamada de tu nombre esta ciudad y que tú seas el vencedor. Y dice la Biblia: pero David se quedó en Jerusalén. O sea, mire esto, qué tremendo. David ya había perdido la emoción de la conquista. Se lo estaban sirviendo: David, ven, conquistemos esta nación. Y dice: pero David se quedó en Jerusalén. Mire, volvamos. Si no estamos en la voluntad del Señor, si no oramos, si no tenemos determinación para decir no a las cosas malas y sí a las cosas buenas, vamos a perder algo bien importante que se llama la emoción o el entusiasmo. Y cuando no hay entusiasmo de hacer las cosas,
no hay murallas. Yo recuerdo cuando tuve a mis 3 hijos y eran de un mes, 2 meses. Yo venía aquí a la iglesia, estábamos aquí en la oficina y luego me iba para la casa, pero sentía un deseo grande de estar en la casa. Y lo primero que llegaba y estaba mi esposa, quítate, le decía, no es cierto. Con permiso, y me iba a ver el Moisés y a ver a mis hijos y el olorcito del bebé, ¿verdad? Y los niños, como esa beba preciosa que está aquí, uno los besa, huelen a colonia, a limpio. ¡Qué entusiasmo por ir a la casa! Ahora, ¿te entusiasma a ti ir a tu casa y ver a tu esposa? Estoy viendo que muchos dicen. O tal vez la esposa le dice decir que sí. Pero cuando hay entusiasmo, hay protección en esa casa. Les conté, yo creo que en un servicio de las 2 también con los jóvenes, que una vez venimos a la iglesia y nos íbamos a dar con mi esposa un par de días de descanso. Nos íbamos a ir un viernes y regresar el sábado en la tarde. Íbamos a ir a descansar, íbamos a estar en un lugar solo los 2, ¿verdad? Y entonces nos fuimos después del culto el jueves acá. Fuimos después del culto y ya iba, bueno, mañana nos vamos, le digo a Paola. Y ahí íbamos ahí por el campo Marte, cuando se me mete una idea, un dardo pero bueno. Y si nos vamos de una vez, le dije yo, vámonos de una vez. Pero si son las 10 de la noche, sí, pero vamos. Y ahí va Jessy, que vino con nosotros. ¿Qué decís tú, Jessy? Yo dije, Señor, habla a través de tu sierva. Dije, ¿qué decís tú, Jessy? ¿Nos vamos o no? Váyanse, nos dijo. ¿Qué, hermano? Llegamos a la casa, dejamos todo organizado, todo lo que teníamos que hacer. Y a eso de las 12 de la medianoche, yo iba con mi esposa. Y sí estaba en el lugar correcto, porque iba con mi esposa y el Señor me movió. Y fuimos, llegamos, descansamos, disfrutamos todo el día en ese lugar de campo donde íbamos. La pasamos re bien. Pero ¿por qué me metí a esto? Todavía tienes entusiasmo de salir con tu esposa, de ir al parque con tus hijos, de estar ahí con ellos. Si no tienes entusiasmo, levante ese muro. El entusiasmo es importante. ¿Tienes entusiasmo de venir a tu iglesia? De venir a tocar. Oye, hermanos, esa se veía precioso. Allá estaba yo arriba, sentía que estaba en el cielo. Ya, el arpa, ¿verdad? No, es violín, el violín. Cuando se pierde el entusiasmo, estamos expuestos a caídas. Y David aquí perdió el entusiasmo. David, ya conquistamos Rabá, vente. Y él se quedó en Jerusalén. Entonces, hemos visto cómo hemos estado construyendo el muro de la terraza hoy. Primero, el lugar indicado. Segundo, oración. Tercero, determinación a decir no a lo que no agrada a Dios. Y cuarto, el entusiasmo. Y ese entusiasmo te lo da Dios, hermano. Te lo da Dios. No lo da el licor, no lo da ni siquiera el dinero. El dinero a uno le da alegría un ratito, porque ¿quién va a decir cuando me pagan me pongo enojado? Nadie, ¿verdad? Está bien, qué alegre tener un pago para ir a comprar algo, pero eso es momentáneo porque se gasta también. El verdadero gozo, el entusiasmo lo da Dios. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aleluya, gloria a Dios. Y David entonces ya no tenía ánimo, no estaba orando, estaba en el lugar indicado, no tuvo carácter para decir no. Y esto último es importante, versículo 1.
Leamos para terminar la versión, por favor, la NBI, versículo 1, NBI. Era la primavera, que era la época de que los reyes salían de campaña. David mandó a Joab con la guardia real. Mire, la guardia real. ¿Quiénes era la guardia real? Sus guardaespaldas. Para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad. Se fue el general del ejército, se fue todo el ejército, se fueron los guardaespaldas de David. Si usted mira a un rey sin su general, sin su ejército y sin su guardaespaldas, ¿cómo lo ve? Desprotegido. Se quedó sin cobertura. La cobertura es importante en este muro. Si hay una muchacha sola que mira que no tiene un papá que la defienda o hermanos que la defiendan, puede venir cualquier filisteo, hijo del diablo, y aprovecharse de ella y engañarla. Pero si sabe que hay un papá, si tocas a mi hermana, si tocas a mi hija, yo soy cristiano, pero mi machete no. Si no hay cobertura, el enemigo se aprovecha. No es lo mismo ver a una muchacha que sus papás la cuidan, que están pendientes de ella, que la van a traer, y si no pueden estar ahí, ¿cómo estás, hija? Cuando por alguna razón mis hijas, que son mis dos hijas, van solas en un Uber, yo las encomiendo al Señor, porque tal vez no podemos llevarlas, aunque ellas ya manejan, pero todavía están, las quiero tener bien preparadas, ¿verdad? Pero el asunto está en que cuando van solas, les digo, compártanos su ubicación actual. Y yo las voy a llamar en unos 15 minutos o 10 minutos y hablan fuerte. Que oiga el del Uber que alguien está preguntando por ustedes. ¿Por dónde van? Esa es protección, cobertura. Entonces, imagínense David, es que David estaba desprotegido, sin oración en el lugar indicado y ya todo lo que hemos visto, y sin cobertura. Y tú cuando no tienes una congregación, gracias a Dios tú estás aquí, esta es tu cobertura. Un pastor que te esté dando esta palabra cada domingo, cada martes, jueves, que te levanta, en la semana vas a pasar recordando y decir, tengo que ponerle muro a mi azotea, si no me puedo caer. Es importante la cobertura. Por eso no hay que alejarse mucho de la iglesia. Mire, alguien que viene a la iglesia muy seguido no significa que está bien con el Señor, porque hay quienes vienen a la iglesia por diferentes razones, que les gusta una muchacha, que les gusta un muchacho, que los traen a la fuerza, que quiere venir a vender allá afuera, en la esquina, mire, le vendo tal cosa, ¿verdad? No necesariamente el que viene seguido a la iglesia está bien, pero el que no viene a la iglesia sí está demostrando que algo no anda bien. Algo no anda bien. Y por eso es importante congregarse. Ya está levantadito el muro, nos quedó bonito, ¿verdad? Ya está ahí la terraza lista, ya no vamos a caer con la ayuda de Dios. Y Dios nos va a guardar de toda caída para la gloria de su nombre. Levanta muro a tu terraza. Lo primero que debemos cuidar es nuestra casa.